Así vamos a invitar al vicepresidente de Operación Familia, Félix Coronel, para su sermón titulado La Salvadora, Madre Verdadera y la Unificación de Corea. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nari. Vamos a darle un fuerte aplauso también a la segunda generación. Bueno, muy buen día. ¿Vais a venir con él? Con Saimía ya. Estamos en un invierno paraguayo de 47 grados en 3 días, ¿verdad? Así es nuestro invierno. Entonces, estamos despidiendo básicamente el invierno y después ya vamos a entrar en el infierno. ¿O le gusta a usted nuestro hermoso calor? Hay que aprender a amarlo, ¿verdad? Sí, no. Se viene un calor, pero terrible, ¿verdad? Si uno ve lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en África, en Asia, hay una sequía total, ¿verdad? Y eso se va a venir después hacia aquí y va a ser algo muy duro, ¿verdad? Entonces tenemos que repensar y volver a educar a la gente sobre lo que la madre habla, ¿verdad? Sobre el medio ambiente, ¿verdad? Porque si no hay mundo, no va a haber personas a quien salvar, ¿verdad? La madre dice eso, ¿verdad? Que ¿por qué gastamos millones de dólares en querer enviar un cohete a otro planeta? Y en vez de usar ese dinero para cuidar este planeta, ¿verdad? Que Dios ya nos dio este planeta, ¿por qué no lo cuidamos? Entonces nosotros tenemos que tomar esa posta y siempre la UPF, la Federación Mujeres y YSP tienen que estar a la vanguardia de ese trabajo, ¿verdad? Así que aliento a los jóvenes responsables de YSP, ¿verdad? Que puedan estar, ¿verdad? Siempre a la vanguardia de ese mensaje y transmitiendo ese tema, muy importante. Bueno, justamente en la foto ustedes ven a una persona muy famosa, ¿verdad? A ver si alguien me puede decir quién es. Mikhail Gorbachev. Falleció hace poquito, ¿verdad? ¿Se enteraron? Se enteraron que fue al mundo espiritual a la edad de 91 años. Y fue una persona que en esta ocasión él fue a visitar a los padres verdaderos en Seúl, ya después de dejar la presidencia. Yo estuve leyendo su biografía y es muy interesante, les recomiendo a todos ustedes también que puedan leer. Y es una persona que fue a agradecer, ¿verdad?, a el reverendo Moon y a su esposa por la visita que le habían hecho y porque le ayudaron a establecer la libertad religiosa en la Unión Soviética. Entonces, fue una persona que abrió paso para la libertad religiosa. Y ahí me estuve enterando también de muchas cosas, por ejemplo, que en 1920 la Unión Soviética había sido el primer país del mundo en legalizar el aborto, ya en 1920. ¿Verdad? Era legal abortar en la Unión Soviética. Y el segundo país, ¿ustedes saben quién fue? Cuba. Cuba fue el segundo país del mundo en legalizar el aborto. Entonces, ya saben de qué ideología es el aborto, ¿verdad? Entonces, siempre viene por el mismo lugar, ¿verdad? Pero hoy en día, gracias a la educación que nuestro movimiento pudo influir en Rusia, eso ya no es así, ¿verdad? Rusia está en contra del aborto hoy día. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que estudiar, comprender y ver, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de esa ideología pro aborto? ¿Verdad? ¿Y de dónde viene? ¿Verdad? ¿Y para qué viene? ¿Verdad? Sabemos todo que viene para matar, ¿verdad? Y para exterminar la humanidad, ¿verdad? Esa ideología simplemente quiere que ya no haya seres humanos, ¿verdad? Ya no quiere ningún ser humano sobre la tierra, ¿verdad? Por eso vamos a poner a todos los toros en un lugar y todas las vacas en un lugar y vamos a ver cuántos terneros nacen, ¿verdad? Y que no se junten eso, no van a ser ni uno, ¿verdad? Entonces esa es la ideología que se quiere implementar hoy día y se está implementando hoy día, no es solamente se quiere, se está implementando especialmente en Europa y en casi toda Latinoamérica. Paraguay todavía es uno de los pocos países que todavía no se implementa abiertamente, ¿verdad? Pero ya está presente completamente, entonces nosotros tenemos que
presentar la famosa contrapropuesta. Tenemos que presentar algo que pueda proponer. Y en ese sentido, tenemos que saber que esa proposición viene de la Salvadora Madre verdadera y tiene mucho que ver con la unificación de Corea. Entonces, este título no es mío, este título es del sermón del reverendo Sun Yong-so, que él lo dio. Entonces yo simplemente quería recordar otra vez este punto porque fue un sermón de 58 páginas, en coreano y en español, está escrito en 58 páginas. Serían la mitad de 58, ¿cuánto es? 29, 29 páginas. Básicamente, esas 29 páginas, podemos decir en español, se leyó en una hora. ¿Verdad, Rolando? En una hora leíste ese sermón. O sea que fue algo así como muy rápido, y entonces es importante que volvamos a reflexionar un poquito sobre ese sermón porque tiene puntos fundamentales que nosotros tenemos que poder ver. Bueno, vamos a ver si puedo pasar siguiente. No me pasa con mi... A ver, se va hacia atrás pero no hacia adelante. Ahí. Ok, paso con el... Acá ya apareció. Sí, ok. Entonces, un poquito recordando este sermón que el reverendo Sun Yong-so nos había compartido, quiero con ustedes compartir el día de hoy también. La Salvadora Madre verdadera y la unificación del norte y sur de Corea, visto desde el punto de vista profético. Reverendo Sun Yong-so, presidente de la subregión 2, América del Sur Celestial, 17 de julio del 2022. Entonces, básicamente nosotros hemos asistido online a este sermón, los 4 países, y este servicio dominical nos ayudó a poder entender que ya había profecías sobre la venida de los padres verdaderos, que ya había profecía sobre la venida de el Padre y la Madre. Entonces, como predijeron muchos profetas del 2020 al 2027, veremos el camino de la reunificación intercoreana y un mundo de paz duradera. Seamos todos los protagonistas, convirtámonos en los vencedores de la historia providencial. Entonces, estamos hablando del 2020 al 2027. Estamos hablando, ¿verdad?, de cuántos años faltan para el 2027. ¿Verdad? 5 años, ¿verdad? Básicamente. Nosotros tenemos que saber que para los coreanos 2027 es básicamente cuando inicia el 2027. No es como nosotros pensamos 2027 y pensamos diciembre de 2027, ¿verdad? Todavía es 2027, ¿verdad? Entonces los orientales tienen una visión diferente, ¿verdad?, de las cosas. Por eso cuando se le dice a las 9, ellos están a las 8, ya están acá presentes. Y cuando nosotros nos dicen a las 9, nosotros venimos a las 10, ¿verdad? Entonces ellos tienen... yo creo que ellos eso porque viven al revés, ¿verdad? Viven de cabeza en el mundo, ¿verdad? Por eso es así. Y ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿verdad?, que nosotros vivimos de cabeza. Entonces, realmente la visión que tenemos sobre lo mismo a veces no es, ¿verdad?, la misma, ¿verdad? Pero en este sentido tenemos que saber que es el inicio del año 2027. Los padres quieren que los 7.600 millones de personas regresen a sus brazos. Ahora es el momento en que hagamos un progreso ininterrumpido hacia el 2027 bajo el estándar de la Sagrada Comunidad de Hanel Pumonim. Entonces, tenemos que traer a todas las personas a los brazos de Dios, pero bajo los estándares de la Sagrada Comunidad de Hanel Pumonim. Y tuvimos reunión con el reverendo So, y el reverendo So nos recordó cuál es el estándar básico de fe. ¿Verdad? Atender el servicio dominical, diezmo y ofrenda y chontón, ¿verdad?, nuestras tradiciones de testimonio, ¿verdad?, de educación de nuestra familia, junto que y testimonio. Esos son parte de nuestra tradición. Estos 3 puntos básicos tenemos que volver a recordar nosotros y chequearnos si estamos cumpliendo, y si no, ponernos al día, ¿verdad?, especialmente yo, y también ayudar a los hermanos a que puedan hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que
entender que hay un estándar para poder hacer las cosas. Si nosotros no cumplimos ese estándar, entonces va a ser muy difícil que los demás que vengan vayan cumpliendo el estándar, ¿verdad? Y por más que estén, no van a estar. ¿Qué significa eso? Si uno está en un lugar, pero no tiene el estándar para recibir la bendición la reciben los que tienen el estándar, los que están en ese nivel, ¿verdad? Porque las bendiciones tienen y buscan, ¿verdad?, asentarse sobre un fundamento. ¿Y qué dice el Padre? Si nosotros no nos preparamos para recibir las bendiciones que vienen, las bendiciones van a venir y van a irse, y nosotros no nos vamos a dar ni siquiera cuenta de que vino la bendición, ¿verdad? Nuestra situación no va a cambiar, significa eso. Nuestra situación va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Entonces no va a haber un antes y un después para nosotros. Por eso el estándar es importante, pararse sobre un fundamento. Toda nuestra enseñanza del principio divino se basa en el fundamento de fe y fundamento de sustancia como fundamento para recibir al Mesías, ¿verdad? Entonces, todo ese fundamento nosotros tenemos que volver a comprender y analizar en nuestra vida de fe. Si nosotros estamos teniendo ese fundamento de fe para poder realizar el fundamento de sustancia y poder recibir esa bendición. Y a partir de ahora habrá esperanza en el futuro. Todo se puede hacer con la Madre verdadera que vino a esta tierra. Entonces, este es un simple resumen de lo que se habló. Y en esa ocasión, ¿de qué estaba hablando el Reverendo Soto? ¿Verdad? Ustedes recuerdan que él había mostrado su libro, ¿verdad? En su libro él había escrito durante la pandemia. Durante la pandemia él escribió este libro basado en un libro que ya existía, ¿verdad? En un libro de profecía, ¿verdad? Y este libro de profecía es el libro que el Reverendo Soto analizó en esa ocasión. Y este libro, a ver, Rolando, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Kyung-Han Yurok, ¿verdad? Y el autor es Kusun Mo, ¿verdad? Y título de Por fin el año 1999 se convirtió en un éxito de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Padre sobre este libro? Más importante de lo que podamos decir nosotros es ¿qué dijo el Padre, ¿verdad?, sobre este libro? Y el Padre dijo, ¿quién es Él? Se llamaba el material, el libro, ¿verdad? Y ¿quién es Él como material de jundoqueo obligatorio para todos los miembros de las familias de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial? Y también es como uso del libro de texto para un seminario de educación para nuevos miembros. Entonces el Padre había dicho que este material debía incluirse en la educación de todas las familias en el jundoqué y también en la educación de nuevos miembros. Entonces, ¿qué es lo que el Padre decía? ¿Verdad? ¿Quién es Él? Debido a que Corea tenía el libro profético, fue algo que permitió que el país siga existiendo, ¿verdad? El libro profético permitió que Corea siga existiendo. Así como también, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, si pensamos, ¿por qué Paraguay no desapareció? ¿Verdad? ¿Por qué Paraguay podría haber desaparecido? ¿Sí o no? Ya no había resistencia, ya no había más nadie, ¿verdad? Argentina, Brasil podían haberse dividido y desaparecía Paraguay. Pero ¿por qué no desapareció? Entonces, hay un propósito detrás de eso, ¿verdad? Y hoy día parece que se está identificando mucho más, ahora que la ideología de género está tomando todo Latinoamérica. Jong Gan Rok, Kyung-ra Yurok, Hyun-sin, Ma Song Rok. ¿Quién es él? Y la portada de un libro de 3 grandes llanuras de los secretos coreanos del verdadero Mesías, ¿verdad?, el Salvador de todas las religiones. ¿Verdad? Entonces, el Padre decía, deben saber coreano. ¿Verdad? El Padre insistía en que tenemos que manejar el coreano para poder manejar estas cosas, porque esto no es posible traducir al español. Por más que nosotros intentemos, no se puede, ¿verdad, Rolando? No se puede, hay palabras imposibles de traducir, ¿verdad? Hay palabras imposibles de traducir, pero sin embargo, para nosotros entender, tenemos que poder estudiarlo en ese idioma original, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hoy la tecnología avanzó, ¿verdad? Hoy la tecnología avanzó y nos permite tener, por lo menos, ya un acercamiento también hacia lo que es
¿verdad? La Corea celestial unificada a través de la tecnología. Vamos a ver un video entonces, vamos a compartir un video de lo que encontré, ¿verdad? Viendo películas. Vamos a ver, por favor. 10.000 nomás la cobra ella por asesoramiento. Bueno. Entonces, podemos poner la imagen de la diapositiva 3 otra vez. Lo que me llamó la atención fue que esa misma imagen yo he visto la pasada cuando me fui a Corea. Cuando los líderes de la subregión 4, de un entendido que eran, de Corea, ellos que tienen frontera con Corea del Norte, estaban diciendo, bueno, este es el proyecto para la unificación de Corea, ¿verdad? Y habían presentado este mismo mapa, ¿verdad? Así, con el símbolo de nuestro movimiento, ¿verdad? De dar y recibir, acción y recibir. Y decían, este va a ser la ciudad piloto para la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur. Y ese mismo puente, así todo. Eso mismo he visto en la película y me dije, no, esto no puede ser coincidencia, ¿verdad? Esto es realmente algo que Dios está trabajando para que ocurra, ¿verdad? Y que los padres verdaderos ya lo han proyectado, ¿verdad? Y sustancialmente lo han realizado. Entonces, hay todo un trasfondo, ¿verdad? Importante detrás que tenemos que conocer, ¿verdad? Y eso que es algo que me quedé así, wow, qué lindo sería que esto que vemos en la película, ¿verdad? se sustancialice, ¿verdad? Pero el hecho de que ya esté en una película ya es un paso muy, pero muy importante, ¿verdad? Ya está en la cosmovisión, por lo menos de la mayoría de los coreanos, esa posible unificación, ¿verdad? Porque todo tiene que ocurrir primero en un lugar. ¿Y cuál es el lugar donde tiene que ocurrir todo? En la mente, ¿verdad? En la mente primero todo debe ocurrir. Entonces, es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y el libro La Madre de la Paz, ¿verdad? Voy a pedir a alguien, a ver, si podemos leer todos juntos. Santo Tomé y Príncipe, una nación insular africana que se encuentra directamente sobre el Ecuador, es muy especial para Dios y para mí. Es la primera nación celestial, una nación donde Hanul Pumonim preparó al presidente y al pueblo para recibir la sagrada bendición matrimonial y a los jóvenes para asumir la promesa de amor puro. Después de realizar estos eventos, descansé un poco en la pequeña nación isleña, ¿verdad? Entonces, de San Cieles, decía ahí. Bueno, ¿dónde queda Santo Tomé? ¿Verdad? Ahí en el mapa pueden ver, es una pequeña isla, ¿verdad? En la zona ecuatorial de África. Y la madre dice que es la primera nación ¿qué título le da la madre? Primera nación celestial. Nación celestial, ¿verdad? Entonces, la primera nación donde Hanun Pumunim preparó, la primera nación restaurada. Esto fue en el 2019 y eso está en el material que mañana vamos a ir a buscar, ¿verdad? Que es el libro La Madre de la Paz. Ya vamos a tener con nosotros aquí para el próximo domingo el libro La Madre de la Paz, ¿verdad? Así que vamos a orar para eso. ¿Y cuál era el estándar de restauración nacional? A ver si recuerdan, ¿verdad? La bendición del presidente de la República, ¿verdad? El movimiento de familias verdaderas y el festival de amor puro. Básicamente, ¿verdad? En ese se tenía que festejar el cumpleaños de los padres verdaderos, ¿verdad? Entonces, básicamente era un país, y en ese país, yo no sé, creo que no había ni iglesia en ese país, don Evaristo. Yo no recuerdo realmente, nunca he visto ni un líder de Santo Tomé antes de eso. ¿Vos te acordás de alguien de Santo Tomé, donde en Rendogramel? Porque estuviste mucho por África. ¿Había misioneros en Santo Tomé? ¿Verdad? Era un país que ni siquiera había recibido misioneros, ¿verdad? De tan pequeño que era. Sin embargo, fue un país donde el presidente de la República, ¿verdad?, recibió a la Madre verdadera y tuvo oposición. Se le vinieron los líderes católicos encima y él le dijo, no se preocupen ustedes, ¿verdad? Yo voy a recibir a esta señora. Él se puso firme, fuerte y recibió la bendición, ¿verdad? Y es un país de habla portuguesa, ¿verdad? Un tal Carvalho, ¿verdad?
un Carvalho era el presidente de aquella época. Pero nada más para recordar que nosotros también tenemos que lograr que la Madre Verdadera pueda bendecir este país y necesitamos que nuestras autoridades reciban la sagrada bendición matrimonial. Así que tenemos que seguir fuerte con el movimiento de la bendición, dando la bendición a todas las personas y especialmente a los líderes de este país. Otro punto. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Chon Song-gyon, libro 1, La llegada de los padres verdaderos, página 30. ¿Verdad? Ahí en la página 30 del Chon Song-gyon, que dice que estamos en la era de la llegada de los padres verdaderos. Y en este sentido quiero unir con lo que estábamos viendo de las profecías del libro, ¿verdad? De Jung An-rok, ¿cómo era? ¿Cómo? Kyung-hat-yurok. En este material empezaba a hablar de el 1900, podemos decir. La preparación para el Mesías empezaba en el año 1900, ¿verdad? Entonces la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial fueron preparaciones para la venida del Mesías, ¿verdad? Nosotros estudiamos en el principio divino eso, pero en este libro también de profecía habla sobre ese punto, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos siempre nos enfocamos más en la Biblia, pero en la Biblia también dice, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 19, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, las bodas del Cordero, nosotros sabemos que es la boda del Mesías con la hija unigénita de Dios. Pero la hija unigénita de Dios ni siquiera sabíamos hasta hace poquito que así se llamaba la madre, ¿verdad? Entonces, esta boda, ¿verdad?, es básicamente la culminación de todo el Apocalipsis, ¿verdad? Y en ella, ¿qué dice? Y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces, se necesitaba también de los santos que puedan establecer el fundamento para que pueda ocurrir esta bendición, que pueda ocurrir esta cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué más dice? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, todos nosotros que hemos recibido la sagrada bendición matrimonial, somos los bienaventurados, que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Entonces, no desaprovechen su oportunidad para participar de las bodas del Cordero, ¿verdad? Especialmente la segunda generación, ¿verdad? No tiene que desaprovechar esta oportunidad, porque la madre mañana puede irse al mundo espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprovechar, ¿verdad? ¿Verdad? Implementar, ¿verdad? Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni el clamor, ni el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, todo esto que dice la Biblia se cumple a través de las enseñanzas de los padres verdaderos. Todo esto se cumple solamente con las enseñanzas de los padres verdaderos. Como yo siempre digo, Mesías, uno estudia en la historia de la humanidad, hubo muchos, pero ninguno dijo, nosotros o yo tomo responsabilidad por el pecado original. Solamente los padres verdaderos, ¿verdad?, fueron los que tomaron responsabilidad por el pecado original. Y dijeron, esta ceremonia elimina el pecado original. Pero para eso tuvieron que establecer condiciones. Pero lo que yo quiero resaltar es que no existe otras personas en el mundo, ¿verdad?, antes que los padres verdaderos, que hayan ni siquiera amagado decir eso, ¿verdad? A pesar de que se hacían llamar Mesías y que recibían ofrendas y que tenían sus seguidores, y después muchos de ellos terminaban suicidándose o matando gente, ¿verdad? Sin embargo, los padres verdaderos, ese punto es un punto crucial que hace que a mí me hizo pensar, estas personas no están hablando de cualquier cosa, estas personas no están hablando sobre cualquier banana, como se dice, sino están hablando de un punto crucial y fundamental que nadie se había atrevido a tocar nunca en la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, lo valioso que son la segunda generación, lo valioso que son la primera generación, desde el punto de vista de personas sin pecado original.
¿Y cuánto es el anhelo de la humanidad de querer vivir como nosotros? ¿Quién no quiere eliminar el pecado original? ¿Existe alguien que no querrá eso? ¿Ya? Solamente los que no conocen de la existencia de Dios, ni la existencia de pecado, los que niegan eso. Pero cualquier persona que acepta que es un pecador, quiere limpiarse. ¿Sí o no? Sí. Absolutamente. Por eso es importante que nuestro mensaje sea difundido a toda la humanidad y que ya existe la medicina para sanar ese punto. Ya existe, ya llegaron los doctores y son los padres verdaderos. Y ya se fue el padre verdadero. Ya estamos celebrando 10 años de que partió y la madre verdadera está por partir. Y tenemos que nosotros saber eso. Entonces tenemos que acelerar un poquito en ese sentido, en enviar ese mensaje a la gente, ¿verdad? Y que la gente pueda tomar también su 5% de responsabilidad, ¿verdad? Que pueda cumplir su 5% de responsabilidad. Tenemos que nosotros saber eso. En el evento de la Federación de Mujeres, una embajadora para la paz nos recordó otra vez, ¿verdad? Una embajadora para la paz, ¿cómo dijo ahí? El 5% de responsabilidad según el principio divino, ¿verdad? El 95% de responsabilidad ya lo hizo Dios, pero el 5% tenemos que hacer nosotros. Y allá está Norma Vargas, por favor, vamos a darle un aplauso. ¿Verdad? No, y es fuerte esa palabra. Es importante que la gente conozca y es importante dar a conocer. Gracias, Norma, por ese mensaje, ¿verdad? Que nos revitalizó a todos y también nos comprometió. Y otro punto que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? La limpieza no es solamente a partir de nosotros, ¿verdad? O sea que no es solamente para nosotros, vamos a decir, parte de nosotros, pero tiene que llegar hasta nuestros antepasados. ¿Cómo vamos a limpiar a papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y todos los vuelos que había antes que nosotros? A través de la liberación y bendición de antepasados. Y acá está un libro que se llama de los muertos intranquilos, o la posesión, en la traducción que hicieron en español, de Unquiet Death. Es básicamente una descripción de una psicóloga que a través de la hipnosis ella descubrió que había espíritus viviendo dentro de las personas, ¿verdad? Entes que estaban en las personas, y ella decía que eran como pequeños granitos de arena y que había miles y miles de espíritus, especialmente de resentimiento, dentro de las personas, y que a través de la hipnosis ella fue descubriendo que no era una cuestión simplemente psicológica o física, sino una cuestión espiritual, ¿verdad? Entonces, este ya es un material de 1984, tengo entendido, o sea que no es un material nuevo, un material de hace años ya que describe eso. Y es un registro convincente de las experiencias al tratar con los espíritus de personas fallecidas que causan problemas psicológicos y a veces físicos cuando se unen a las personas vivas, ¿verdad? Entonces, esta medicina también ya existe, es la liberación y bendición de antepasados, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que comentar a nuestra gente, tenemos que dar a conocer. ¿Qué es lo que la gente necesita conocer? Esto es lo que la gente necesita saber. La gente necesita saber que acá, en este lugar, estas cosas se pueden arreglar, estas cosas se pueden sanar y esto se puede liberar. Más allá de todo lo que nosotros podamos pensar, yo creo que son los puntos más importantes que tenemos que compartir. Porque toda nuestra vida, pasamos al siguiente, es vivir, ¿verdad? Primeramente dentro del vientre de nuestra madre, respirando básicamente en el agua. A través de nuestro cordón umbilical nos alimentamos, ¿verdad? Y en ese tiempo es la preparación para la vida física, nos preparamos para vivir físicamente. Luego pasamos a la tierra y en este mundo podemos vivir, ¿verdad? Hasta 100 años si es que tenemos suerte, y nuestro cuerpo espiritual necesita crecer, necesita purificarse, necesita perfeccionarse. ¿Y qué es la perfección del cuerpo espiritual? Es simplemente crecer, ¿cómo se llama? Reproducirse y morir, ¿verdad? La gente dice, no puede ser que la vida solamente sea crecer, reproducirse y morir. Pero ese punto es más que importante. Sin reproducción, ¿verdad? Sin experimentar el corazón
de esposo, sin experimentar el corazón de padre, sin experimentar el corazón de abuelo, nuestro desarrollo espiritual no está completo, ¿verdad? Entonces tenemos que educar a la gente que ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque así dio las 3 bendiciones: crecer, multiplicar y dominar. Y todos queremos dominar la creación, ¿sí o no? Absolutamente, ¿verdad? Pero tenemos que saber que primero es crecer, luego multiplicar y luego dominar. No es primero crecer, dominar y después multiplicar. No es así, ¿verdad? Crecer, multiplicar y dominar. Tenemos que entender el proceso, tenemos que trabajar para ello. Y es la preparación para el mundo espiritual, perfeccionar el amor verdadero, perfeccionar los 4 grandes reinos del corazón, ¿verdad? ¿Y cómo hace la gente que no tiene hijos? ¿Verdad? ¿Cómo hace la gente que no se casa? ¿Cómo hace la gente? Por lo menos a través de los hijos espirituales uno puede experimentar el amor, ¿verdad? Puede hacer crecer su corazón a través de los hijos espirituales. Y después hay otras maneras también, ¿verdad?, que nuestro movimiento establece para que puedan experimentar ese corazón de padres, ¿verdad? Entonces hay camino siempre para poder llegar a ese nivel de perfección, porque lo que queremos hacer es conocer a quién, conocer a Hanul Pumuni, conocer a Dios, y Dios es Padre y Madre Celestial. Entonces Dios tiene un lado femenino, Dios tiene un lado masculino, y ese Dios del lado femenino fue oculto durante muchos años en la historia. En el cristianismo, ¿cómo llamamos a Dios? Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Nosotros cuando oramos, ¿cómo decimos? Muy buen día, Padre, muchísimas gracias, Padre, por todo este corazón, Padre, realmente Padre, todo es Padre, ¿verdad? No decimos Madre. Por eso el Rey Endograme cuando ora, él dice: muy buen día, Madre Celestial, muchísimas gracias, Madre Celestial, y yo le quedo mirando, wow, ¿verdad? Este sí que cambió su chip, ¿verdad? Está viviendo en la era del Chonilwood, ¿verdad? Entonces, realmente, nosotros tenemos que también comprender la importancia del lado femenino de Dios. Y la vida en el mundo espiritual, no sé cómo es porque todavía no me fui, pero podemos experimentar a través de los libros que tenemos y todos los testimonios que tenemos, ¿verdad? Porque eso sí hay en el movimiento de unificación, testimonios sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Realmente muchísimos testimonios sobre el mundo espiritual. Por lo menos las personas que están acá saben que el mundo espiritual existe, ¿verdad? Y comprobaron la existencia del mundo espiritual. Entonces, y también tenemos diferentes materiales de educación sobre eso que tenemos que ir estudiando, ¿verdad?, para poder comprender más. Y por sobre todo nuestros seminarios de liberación y bendición de antepasados absolutamente nos permiten conocer más acerca del mundo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la vida eterna y la felicidad eterna sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que en el universo, cuando nosotros pasamos la otra diapositiva, la historia se puede resumir en que todavía Dios está buscando arreglar la familia de Adán y Eva. Todavía Dios no inició su historia de Dios viviendo en la tierra, ¿verdad?, sino que Dios está todavía tratando de arreglar lo que ocurrió en la familia de Adán y Eva. Por eso envió a Jesús, y Jesús tenía que, según nosotros enseñamos, casarse para poder cumplir, ¿verdad?, la segunda bendición y poder tener hijos y poder dar la bendición en la posición de padres verdaderos. Pero Él dijo: tengo que volver, y dijo: el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Y la aparición de los padres verdaderos es la Trinidad restaurada, física y espiritual. Y esa Trinidad restaurada, física y espiritual de los padres verdaderos es absolutamente el inicio de la historia de Dios en la tierra. Entonces, ese inicio de la historia de Dios en la tierra hace que nosotros también seamos parte de ella y nos convierte a nosotros en protagonistas de esa historia. Porque nosotros también tenemos que llegar a ser padres verdaderos. Nosotros también tenemos que desarrollar el corazón de un padre y una madre verdadero. Por eso es importante que nosotros podamos también ver
a todos los seres humanos como nuestros hijos. Como nuestros hijos. Y tenemos que abrazar a ellos también. No solamente verlos como, no me vaya a molestar, no me salí de mi camino. No, tenemos que ver desde el punto de vista que son nuestros hijos. Entonces eso es lo que tenemos que desarrollar. Y este símbolo es básicamente el símbolo utilizado por la Cábala, el símbolo utilizado por los masones, todo esto que ustedes pueden ver ahí, que se resume en la Trinidad. Básicamente la primera Trinidad, Adán y Eva, los hijos que tenían que haber sido de Dios, que fueron centrados en Satanás. La segunda Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo y los hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, pero vino en el Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Jesús. Y los primeros hijos fueron los creyentes. Ahí nacieron. El cristianismo nació en el Pentecostés. Y los primeros hijos fueron hijos espirituales de Dios. Por eso el cristianismo es una religión donde somos hijos adoptivos de Dios. Porque a pesar de que entregamos nuestro espíritu a Dios, a pesar de que vivimos según las enseñanzas de Dios, o que tratamos de vivir según las enseñanzas de Jesús, nuestro linaje sigue siendo linaje de Satanás, linaje de pecado, porque nuestros hijos nacen con pecado original. A pesar de que nos casamos en la iglesia, igual nacen con pecado original. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos permiso de casamiento, significa eso. Por eso San Pablo dice, no se casen. Esa era la enseñanza de San Pablo. Sean abstemios, básicamente, sean puros hasta la muerte. Sean un sacrificio para la pronta venida del Mesías. Pero si no pueden o no aguantan, tomen uno por esposo para no vivir en pecado todo el tiempo. Pero el verdadero cristianismo no permitía el casamiento. ¿Por qué? Porque los hijos nacidos no eran hijos del linaje de Dios. Entonces, ese es el sentido que tenían los monjes y los padres, ¿verdad? Sacrificio para la pronta venida del Mesías. A partir de la venida de los padres verdaderos es que está permitido casarse, ¿verdad? A partir de la venida de los padres verdaderos, con la bendición de los padres verdaderos, sí está permitido casarse. Desde el punto de vista de este esquema de recuperar todo lo que Satanás había tomado. Entonces, ese punto genera los hijos de Dios, hijos sin pecado, renacimiento espiritual, renacimiento físico de los hijos. Nosotros hemos sido renacidos y tenemos que establecer que ese renacimiento va a ser algo que yo voy a compartir con todas las personas, para que ellos también puedan renacer. Y bueno, dentro de lo que estábamos viendo también en la película, podemos decir que hablaba de la unificación de Corea, ¿verdad? ¿Y en qué año estamos? En el año del tigre, ¿verdad? Y este mapa, ¿verdad?, muestra un tigre, ¿verdad?, de las dos Coreas, ¿verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad?, los símbolos, ¿verdad?, cómo van manifestándose, van uniéndose. Entonces toda esta preparación que se está haciendo y todo este milagro que está ocurriendo, ¿verdad?, fue porque hubo personas con visión que trabajaron para ello. Y aquí está el Padre visitando ¿a quién? A Kim Il-sung, ¿verdad? ¿Cuántas veces intentó Kim Il-sung matar al reverendo Samyung-moon? Muchísimas veces, ¿verdad? Y sin embargo, el Padre tuvo que superar cualquier resquicio de rencor, cualquier incapacidad de amar, él tenía que superar para poder encontrarse con él. Y el Padre se preparó espiritualmente, con mucha oración, junto con la madre. Ellos prepararon su corazón y todos sus hijos le dijeron: fuerza, Padre, vayan a Corea. ¿Todos le apoyaron cuando quería irse? No. Nadie quería que entre, ¿verdad?, en Corea, porque todos sabían que podía morir. Todos estaban más preocupados por eso, pero él fue un sacrificio vivo y se fue y ocurrió el milagro, ¿verdad? Ocurrió el milagro. El reverendo Moon y su esposa abrieron
el camino para la unificación. Vamos a leer por favor lo que dice abajo. Visita de los padres verdaderos a Corea del Norte. Habíamos venido a encontrarnos, juntos por favor, habíamos venido a encontrarnos con el presidente Kim Il-sung de parte de Hanul Pumonin y para moldear el futuro de nuestra patria. Habíamos venido por el bien de la nación y el mundo. No podía albergar mis sentimientos personales a la luz de la convocatoria histórica. Estaba allí porque llegaría el día en que todos los coreanos y todos los pueblos fueran libres de visitar sus ciudades natales. Entonces, los padres verdaderos establecieron el camino para que todas las naciones y todos los pueblos puedan visitar Corea del Norte. Entonces, es muy importante. ¿Y qué pasó cuando vimos esto nosotros, verdad? Cuando Donald Trump visitó Corea del Norte. Era el primer presidente de los Estados Unidos en visitar Corea del Norte. Era la primera vez que un mandatario estadounidense y un norcoreano encuentran su lugar en la localidad fronteriza de Pungnam-jom, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, donde está el DMZ, ¿verdad? El distrito de separación entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde en la película se establece y nuestro movimiento también propone que se haga una ciudad modelo para la unificación. Esto nos dio mucha esperanza, absolutamente. Fue algo increíble, algo extraordinario. Lastimosamente paró, vamos a decir, esto, pero absolutamente eso le obligó al presidente de Corea del Sur a declarar: la unificación de Corea se va a realizar para el año 2045, dijo él. Va a ser 100 años de Corea y yo les prometo que la unificación se va a realizar y voy a trabajar fuertemente para eso. Pero fue gracias a los padres verdaderos y gracias también a este presidente loco, ¿verdad? Porque era un loco, ¿verdad? Que se fue ahí nada más y nada menos que en Corea del Norte. Entonces, Dios trabaja con ese tipo de personas. Y nosotros, ¿verdad?, cuando vemos estas palabras que el Padre escribe, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, sentimos su fuerza, pero no entendemos muchas veces su significado, ¿verdad? Pero él habla acerca del fundamento del universo, es la relación entre padre e hijo. La relación entre padres e hijos, ¿verdad? Padre y Madre Celestial, humanidad, hijos e hijas de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, nos enseñó Jesús. Entonces, ¿a través de quiénes se pueden santificar el nombre de los padres? A través de los hijos. A través de los hijos se santifica el nombre de los padres. Entonces, son los hijos los que pueden santificar el nombre de los padres. Entonces, es muy importante esta relación que mueve el universo. El Padre dice: la relación más importante del universo es la relación entre padres e hijos. Y eso costó muchísimo descubrir, ¿verdad? Fue algo que tuvo que superar muchísimo para poder descubrir. Por eso el Padre Jesús, cuando enseñó así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra y aquí en la tierra tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que trabajar para eso. Y este es, siguiente diapositiva, este es: venga a nosotros tu reino. Ahí se está cumpliendo con venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Un reino necesita un palacio, un reino necesita un templo, un reino necesita un lugar. Chonggwon-gum, templo del Chon-il-sang-gum. Es el Santísimo en la tierra. Es la Jerusalén que desciende del cielo. Pero necesita ser construida por los hijos. Y aquí en Paraguay los hijos todavía no nos hemos manifestado. Todavía nosotros no nos hemos manifestado con nuestros aportes para la construcción de este templo. E incluso nosotros, y eso me incluye yo y mi esposa,
Todavía queremos saber de dónde vamos a sacar para poder dar nuestra ofrenda para este templo. Pero absolutamente no queremos dejar de estar ahí. Por lo menos con un aporte pequeño. Tenemos que estar en eso. E invito a todos los hermanos de Paraguay que puedan estar con su aporte. No importa la cantidad. Aun si es una moneda, como esa moneda como esa parábola de la Biblia, como la anciana que enseña Jesús, ¿verdad? Esa dio 3 monedas nada más y el otro dio más. No es la cantidad, sino el corazón con el que se da. Pero absolutamente estemos presentes. Nosotros decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificar el nombre de los padres verdaderos. Somos nosotros el que tenemos que manifestar. Y ese entendimiento tiene que estar claro en nosotros. ¿Qué dijo la madre? A ver si me ayudan por favor en la lectura. Porque yo no veo realmente acá lo que dice. Por eso. En la ceremonia, Para ofrecer nuestra resolución de dedicar con ejército el Chongongun, celebrada el 17 de abril, la madre verdadera dijo lo siguiente: aquí hay contenido que debes entender y por lo tanto ser capaz de asumir la responsabilidad y todo lo relacionado con el rendimiento de los padres verdaderos se puede resolver desde el punto de vista de que debemos dar la bienvenida al 5 de mayo del 2023, un tiempo de nuevo comienzo. Nuestra vida en la tierra debe estar libre de sombras. Todo lo que pueda proyectar una sombra debe ser desechado. Nuestra apariencia cuando ascendamos al cielo debe ser más clara que la de un cristal. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y acá la madre nos dice que nosotros tenemos que tomar responsabilidad por ello. Tenemos que nosotros purificarnos. Nuestra ofrenda no puede ser una ofrenda descuidada, significa eso. Nuestra ofrenda no puede ser simplemente una ofrenda de lo que sobra, sino que tiene que ser una preparación de este lugar donde no solamente es el santo, sino es el santísimo, ¿verdad? Es el lugar más sagrado que nunca ha existido en la tierra. Existirá a partir de este 2023, 5 de mayo. ¿Y nosotros vamos a quedarnos afuera o vamos a formar parte de esto? Vamos por la parte. Vamos a determinarnos, y si es que tenemos que hacer equipos de recaudación, hagamos equipos de recaudación. Si es que tenemos que hacer equipos de fundraising, hagamos equipos de fundraising y podamos dar nuestra ofrenda. Podamos sentirnos orgullosos de que Paraguay pudo estar presente de la mejor manera, ¿verdad? Y si hay una meta, podamos nosotros decir, no, vamos a doblar esa meta, o vamos a triplicar esa meta, vamos a nosotros dar más de lo que nos ponen. No solamente llegar al mínimo, sino nosotros mismos también pensar que podemos dar más, porque el valor de esto es eterno, único e incambiable. Yo creo que es el último regalo que vamos a poder dar a nuestra querida Madre verdadera. Entonces, demos, ¿verdad? Demos con un corazón agradecido y el cielo va a recompensar. Absolutamente, eso se lo garantizo. Yo tengo ya mi recompensa que se llama Marisa Chilaver, ¿verdad? 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 Y encima otra vez ya con 4 tesoros celestiales otra vez, ¿verdad? Así que, increíble. Y el día de hoy con 2 hijos espirituales acá presentes, ¿verdad? Más todavía, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias, ¿verdad? Y nosotros trabajamos para establecer la quinta oficina de las Naciones Unidas en Corea, ¿verdad? La primera oficina está en Nueva York, la segunda está en Austria, ¿verdad? ¿Cómo se llama la ciudad de Austria? ¿Dónde está? A ver, ahí dice. Viena. Y la tercera en Suiza, en Ginebra, ¿verdad? O sea, la segunda es en Suiza, la tercera en Austria y la cuarta en Nairobi, Kenia. Y próximamente en Corea, ¿verdad? ¿Por qué es importante establecer la oficina de Naciones Unidas en Corea? Porque eso va a permitir que la paz pueda asentarse ahí,
¿verdad? Que la paz pueda asentarse. Por eso todas nuestras organizaciones trabajan para el establecimiento de las Naciones Unidas, ¿verdad? La oficina, quinta oficina de las Naciones Unidas en Corea. Oficina permanente se llama esto. Quinta son oficinas regionales. Entonces, absolutamente eso engloba el trabajo externo de todo lo que realizamos, ¿verdad? Y la siguiente diapositiva, básicamente, cómo nosotros trabajamos para poder lograr esa unidad. Principalmente uniendo las religiones. No nos olvidemos de eso. Porque el punto fundamental de la división del mundo tiene que ver con cómo la gente entiende a Dios. Y más que nada, cuánto la gente desconoce a Dios. Entonces, porque mientras más desconocemos a Dios, más ponemos nuestra opinión, más ponemos nuestra creencia y más ponemos nuestra conveniencia. Entonces, absolutamente tenemos que trabajar fuertemente para unir a las religiones y poder educar a los líderes religiosos de este país a que puedan comprender la era en la que estamos viviendo y los beneficios de poder recibir a los padres verdaderos. Entonces, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios... Vamos a orar cortito. Chonji hasin hanel pumunin, sin hasin chonji en champumunin, cansa termita bachi, omoni cansamita. Muchísimas gracias a nuestros venerables Padres Celestiales y victoriosos Padres verdaderos por este hermoso día, esta oportunidad que tuvimos de compartir, Padre Celestial, estos contenidos, Padre Celestial, simples pero importantes para poder centrar nuestra vida de fe en los Padres verdaderos y vivir, Padre Celestial, para sustancializar nuestra parte de responsabilidad en la construcción del reino de los cielos aquí en la tierra. No solamente de forma aérea, sino de forma sustancial a través del establecimiento del Chongbongun, este templo, Padre Celestial, sagrado, en el que queremos formar parte, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que todas las bendiciones de Dios puedan unirse, Padre Celestial, y podamos nosotros manifestar en unidad con nuestra querida Madre verdadera, para que nuestra Madre Celestial pueda bendecir este mundo, Padre Celestial. Que nuestra Madre Celestial pueda santificar, Padre Celestial, a todas las madres del mundo y puedan, Padre Celestial, tomar la iniciativa a las mujeres en establecer la era de las mujeres para la construcción del reino de los cielos en la tierra. Muchos años de historia nos han mostrado que los hombres hemos hecho más guerra, Padre Celestial, hemos causado más muerte y dolor, Padre Celestial, en la dirigencia. Queremos, Padre Celestial, que las mujeres también puedan tomar parte de la dirigencia del mundo y poder establecer un modelo diferente de cooperación y armonía. Con ese corazón y gratitud, centrado en nuestra Madre verdadera, oramos, Padre Celestial, para acompañar en este liderazgo a todas las mujeres que tú estás preparando para poder construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Todo esto lo hago en oración, en representación de mi familia. Mi nombre es Félix Coronel Fariña, pues soy miembro de una familia bendecida central. Ayú.